Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Durante la presentación del informe El emprendimiento en América Latina, muchas empresas y poca innovación, se conformó un panel de expertos para conocer la experiencia nicaragüense en el tema de emprendimientos. El panel lo conformaron Raúl Amador del Grupo Invercasa, Javier Chamorro de Pro Nicaragua, Antonio Lacayo del Centro Empresarial Pelas y Manuel Salgado del Programa de Emprendedores de la UAM. Veamos. Caray, cada vez que uno lee estos documentos del Banco Mundial, del BID, de la Unión Europea, ¿verdad, doctor Mirna? Uno dice cuántos retos tenemos que por delante en términos de emprender, de innovar, cosas que todos los días vemos en la universidad. En definitiva, este trabajo del Banco Mundial, doctor Augusto de la Torre, es altamente enriquecedor para nosotros, los académicos, que desde la línea de la academia desarrollamos emprendimiento, nos pone al desnudo la realidad de América Latina. Y cuando di lectura de este documento, me encontré en determinado momento con hallazgos que señalaba el doctor de la Torre, en el sentido que, más allá, en el caso específico de un servidor, que trabajamos fuertemente en el emprendimiento académico y que queremos ver que nuestras pequeñas y medianas empresas, esas que de alguna manera tienen algún mayor grado de competitividad, se conviertan no tanto en multinacionales ni multilatinas, ¿sí? Multinicas, empresas que en determinado momento aprovechen los tratados de libre comercio y tengan un dinamismo y una inserción en un mercado cada vez más competitivo. En definitiva, el documento cuenta con gran cantidad de información. 10 minutos que nos dan a los panelistas, creo que es un tiempo un poco restringido para exponerlo. Y básicamente tiene el emprendimiento en América Latina, muchas empresas y poca innovación, 4 ejes fundamentales, o 4 elementos torales sobre los cuales descansa la exposición. La generación de capital humano, la mejora de la logística y la infraestructura, el aumento de la competencia y la mejora del entorno contractual. Voy a basarme netamente en el primer elemento, en el factor de la producción, trabajo, que considero que en determinado momento es el perfil que abordaré con más propiedad, ya que tanto Raúl, Antonio como Javier abordarán de una manera ejemplar los otros componentes. Interesante y el estudio realmente revela algunos aspectos que son muy válidos a considerar dentro de los esfuerzos que hacemos desde la perspectiva de gobierno para la formulación de políticas públicas. Y en eso aplaudimos pues al Banco Mundial por la elaboración, la preparación del estudio y la presentación, el poder venirlo a compartir aquí con nosotros. Yo, más que presentarles mucho de la perspectiva, sí quisiera más bien comentar un poco, compartir algunas consideraciones y hacer algunas propuestas sobre los hallazgos del estudio. Primero, empezar por decir que debemos de analizar cuál es el rol que juega la cultura en el emprendedurismo y en la innovación. O sea, cómo afecta positivo o negativamente la cultura que tenemos en Latinoamérica, en el emprendedurismo y la innovación, porque definitivamente uno se encuentra algunos rasgos que pueden ser determinantes para los resultados que encontramos. Por un lado, tenemos un núcleo de empresas grandes y medianas en Latinoamérica, me parece que han estado acostumbradas históricamente a contar con mercados cautivos y con poca competencia que no las invita a innovar y a poder hacer crecer las empresas, por diferentes motivos, necesariamente solamente por las empresas, muchas veces por decisiones de políticas públicas. Nosotros hemos venido de mercados cerrados en Latinoamérica, muy proteccionistas, donde se crean condiciones para que se establezcan empresas que operan
dentro de una zona de confort, digamos, y que no invita a que podamos ser más innovadores y más emprendedores. Y eso hoy por hoy todavía es una realidad que enfrentamos, o sea, no estamos acostumbrados todavía a tener que competir por medio de la innovación. Es evidente en los hallazgos del estudio. Somos una región donde, curiosamente, ni siquiera innovamos en producto. O sea, ya no se diga en el desarrollo de nuevas tecnologías, ya no se diga en el desarrollo de nuevos procesos, ni siquiera, y no es el único instrumento que ha hecho el banco. Hay otro estudio al que hace referencia a este estudio sobre la diversificación de la oferta exportable latinoamericana, donde uno ve cómo hay una tendencia a la concentración de negocios hacia un solo mercado y sobre un solo producto en Latinoamérica. O sea, ni siquiera estamos buscando cómo ampliar mercados y cómo ampliar productos, porque de alguna manera hemos estado acostumbrados a actuar sobre un mercado cautivo que no nos obliga a ir más allá, con excepción de esos momentos de crisis donde es bueno ver que hay la capacidad de reaccionar a la crisis, y tal vez necesitamos generar condiciones para que puedan innovar más, no decir generar más crisis, pero generar condiciones para que las empresas se vean incentivadas a crear más. También nos encontramos con que tenemos sistemas de políticas que no invitan a las empresas a las empresas pequeñas, ni a formalizarse ni a crecer. Y eso es un problema de las políticas públicas a lo largo de Latinoamérica. Hay un estudio también, en este caso del BID, interesante sobre este tema de la era de productividad, y habla, una publicación que hacen y habla del costo del crecimiento y de la formalización de las pymes en Latinoamérica, y en algún momento hace referencia en 3 países en los que hace un análisis del costo impositivo de formalizarse y explica cómo la ganancia se reduce en un 70% en aquellas empresas que crecen y se formalizan. ¿Quién va a querer crecer o formalizarse si me va a costar el 70% de la ganancia actual? Entonces, de repente no hay incentivos adecuados para que estas empresas puedan continuar creciendo y se encuentran simplemente en una zona de subsistencia, pero confortable para ellos. Los emprendedores, como dice el estudio desde su prólogo, son motores de desarrollo. Y es que eso así es. La mayor parte de las personas creo que no nacen con la vocación de ser ellos mismos los que jalen a otras personas. Mucha gente prefiere ser dirigida, prefiere ser jalada, prefiere tener un empleo. Pero como bien marca el estudio, en América Latina las oportunidades de empleo formal son tan bajas que la gente se tiene que tirar al agua aunque no sepa nadar. Pero es claro pues que en nuestro país hay ejemplos clarísimos pues, de personas que, habiendo arrancado de cero, hoy le permiten el empleo a miles de personas, y empleos productivos y empleos bien pagados. En el caso de Nicaragua, creo yo que los emprendedores no solo son generadores de empleo no agrícolas, sino de empleos agrícolas incluso, que es donde se desarrolla la mayor parte de nuestra gente. Es interesante el dato de que en la América Latina el porcentaje de emprendedores es alto, pero que falta la innovación, ¿verdad? Y no me extraña. Innovación, como decíamos, es de función de la educación, y aquí estamos invertidos, pues. Desde el año 90 y prácticamente luego de la reforma constitucional que se hizo en el 95, se le dio un porcentaje por ley de la República, que luego fue elevado a rango constitucional, esto fue promovido por el sandinismo, de darle 6% a la educación superior, ¿verdad? Pero no hay nada para la educación primaria, ni para la secundaria. La Constitución política nuestra no dice absolutamente nada de cuánto hay que asegurarle a la educación de los niños. Yo creo que la definición del problema en este caso es bien importante. Estamos de acuerdo en un montón de cosas, pero probablemente no estamos muy de acuerdo en algunas cosas porque las perspectivas son distintas, ¿verdad? Cuando estás desde una empresa resolviendo los problemas micro y cuando estás también desde una empresa resolviendo los problemas macro, inflación, por ejemplo.
devaluación, incrementos salariales. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo pagas la planilla? ¿Verdad? De un trabajo intenso en mano de obra. Afecta mucho, ¿no? Entonces, las perspectivas son importantes. Entonces, definir el problema me parece clave, ¿no? Muchas empresas y poca innovación. Yo quería hacer, y solo voy a poner un par de ejemplos para hacer mi punto, ¿verdad? Solo voy a hacer un punto, no voy a meterme a tanta argumentación. Voy a hacer un punto para tratar de terminar en mis 10 minutos. Por ejemplo, ¿cuántas aplicaciones tiene Apple? ¿Cuántas aplicaciones ha creado Apple? ¿Cuántas aplicaciones tenía en el 2012? Contestación de grupo, ¿alguien sabe? ¿Ah? Tenía 600.000 aplicaciones. ¿Cuántas tenía en el 2013? 750.000 aplicaciones. ¿Saben cuántas tiene ahorita? 1 millón de aplicaciones. ¿Cuántas de esas se hicieron en Nicaragua? O sea, el punto que quiero hacer aquí es, si nosotros nos hubiésemos puesto como Grupo Invercasa, por ejemplo, a desarrollar aplicaciones de Apple hace 20 años que nacimos, probablemente las limitaciones que hubiésemos encontrado eran prácticamente insalvables, ¿verdad? Entonces, les voy a poner un ejemplo de algo que sí hicimos los nicaragüenses y que sí tuvo éxito. ¿Cuántos trabajos hay en call center? Javier, 5.000. 5.500. ¿Cuánto producen esos 5.000 trabajadores en call center? 135 millones de dólares, 125. En exportaciones, más o menos. ¿Cuánto pagan en salario? Miren qué interesante. Estos 5.000 muchachos reciben en salario aproximadamente a unos $600, ponerle, reciben como unos 36, 35 millones de dólares, ¿verdad? Ahora viene lo dramático, ¿verdad? ¿Cuánto producimos en café, Toño Lacayo? 1.5 millones de quintales. 2 millones ya. Se cayó ahora la cosecha en este año, ¿verdad? 1,5 millones, 2 millones de quintales, ¿verdad? Pagamos aproximadamente 48 millones en salario a 250.000 personas. 5.000 personas ganan 36 millones de dólares. En café, 250.000 personas ganan 48 millones de dólares. O sea, 0.25 de 1% de los trabajadores de café, ¿verdad? 0.25 de 1% es lo que hace un trabajador de call center, pues. O sea, una milésima parte. Para darles un ejemplo, pues en una cosecha, aquí hay cafetaleros. No hay cafetaleros. Nosotros tenemos fincas de café en Matagalpa. En una cosecha, un cortador puede hacer, un cortador salvaje, pues entre 3 y 5 latas, ¿verdad? En promedio hacen 3. Ese va a ganar 14, 15 mil córdobas, a 35, 40 córdobas la lata. Ese equivalente en call center es 60.000 córdobas, ¿verdad? Entonces, pregunto yo, ¿se requirió de innovación para generar esos 5.000 trabajos, producir 135 millones de dólares, generar 35 millones de dólares en salario? ¿Saben qué hicimos? Copiamos las mejores prácticas. Eso fue lo que hicimos. Estimados televidentes, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Si quieren saber un poco más de lo que hace COSEP, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.ni. Gracias y nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz noche y una feliz tarde. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria.